Las teorías acerca de la luz, por Laura Catalina Gómez Rincón, del grado 11. Actividades. Línea de tiempo de los autores representativos de la física moderna. ¿En qué consistió el experimento de Michelson y Morley? ¿Qué es un lente gravitacional? ¿Y qué es el límite de Eddington? Lo primero que debemos tener en cuenta en nuestra línea de tiempo es que vamos a hablar de física moderna o física cuántica. Y descubriremos en qué se diferencia de la física clásica y por qué su nombre. También se debe tener en cuenta que los términos física cuántica y mecánica cuántica son completamente diferentes. Y en esta línea de tiempo partiremos desde el año 1900. Max Planck. Planck era un joven físico y matemático alemán, el cual en 1900 descubrió una constante que llamó la constante de Planck. Como tal, su ecuación es energía es igual a la constante de Planck por frecuencia, y esta constante puede ser expresada en julios sobre segundos o en electrovoltios por segundo. Y como tal, esta sirve para calcular la energía de un fotón. Llegó a la conclusión de que la radiación no puede ser emitida o absorbida de forma continua, sino que se emitía en paquetes. Y bueno, pues esta energía varía dependiendo de la frecuencia de la radiación a un tiempo determinado. Pero le surgió una pregunta: ¿cómo llama a esos paquetes? ¿Qué nombre le pone? Y dijo simplemente que como es una cantidad, se les debe llamar cuanta o cuantos, dependiendo si es en plural o en singular. Ahora voy a explicar la ley de Planck. Resulta que el gobierno alemán le pidió a Planck que decidiera qué tipo de luz debe tener la bombilla para optimizar al máximo el recurso. Pero los cálculos realizados no coincidieron con la parte experimental, tanto así que se le llamó la catástrofe ultravioleta. Aquí voy a hacer un paréntesis puesto que debemos explicar en qué consiste este tipo de catástrofe. Resulta que, como hemos dicho anteriormente, en esta época aún se tenía el pensamiento de la física clásica. Entonces, en esta época se consideraba que la materia emitía un tipo de luz, un tipo de energía. Y esta energía era diferente. Muchos científicos mezclaron sus teorías y formaron una nueva, donde se le llamó la catástrofe ultravioleta, que se basa en un cubo utópico, un cubo ideal, el cual absorbe toda la energía del alrededor y produce su propia energía. El error aquí fue que la parte teórica se basaba en que todos los colores, ya sea los infrarrojos hasta los ultravioletas, se producían en el cubo a un mismo costo. Es decir, se tenía en cuenta que la luz, las ondas electromagnéticas, eran de un comportamiento parecido al de las ondas mecánicas. Y como ya sabemos, las ondas mecánicas se pueden producir con una misma cantidad de energía, solamente recortando su amplitud. Entonces, Max Planck se preocupó mucho en poder explicar y darle una respuesta al gobierno y no peleó con la teoría. Sencillamente en esa época no era muy diligente, iba a demorar demasiado tiempo en poder encontrar el error en todas las teorías y se basó en la parte experimental. Resulta que en los experimentos se dio cuenta de que los infrarrojos se producen con una mínima cantidad de energía y si no alcanzaban ese tope de energía, simplemente no producían ningún tipo de energía o de luz.
y que a medida de que se vaya acercando a los ultravioletas iba requiriendo un tope mayor, un costo mayor, por así decirlo, y por eso entonces ya pudo darle una respuesta. Entonces, ¿qué dijo? Eureka, ya encontré una solución a este problema. Evitó la catástrofe ultravioleta y dijo que los infrarrojos eran los que más se podían producir en ese cubo utópico o ideal, como ya dijimos, y que era mucho más improbable de que se produjeran rayos ultravioleta. Entonces, que lo más probable, lo más ideal que podía utilizar era manejar una temperatura más o menos de 3200 grados Kelvin. Y a partir de 1901 se empezó a utilizar la ley de Planck, basándose en esta ideología de explicar el espectro de emisión de un cubo negro. Nota: hasta aquí podemos tener en cuenta que la luz está formada por paquetes de energía. Dichos paquetes se llaman cuanta, o si son demasiados se llaman cuantos. Y ahí viene el nombre de este tipo de rama de la física, de física cuántica. Y a partir de aquí empieza a surgir la mecánica cuántica, pero como dijimos anteriormente, no la vamos a manejar. 1905, Albert Einstein. Albert Einstein, bueno, a decir verdad, ¿quién no lo conoce? Él fue el inventor de la teoría de la relatividad. Y bueno, ¿en qué consiste? Consiste en que el tiempo y el espacio son relativos, y que lo único que de verdad es constante es la velocidad de la luz. En su época descartó completamente toda la teoría clásica que se manejaba, y por eso fue mayormente acusado de falso, porque contradecía totalmente a las leyes de Newton sobre la gravedad. Pero ciertamente hubo unos cuantos científicos que le creyeron, entre ellos Charles Eugene Hughes. 1923, Arthur Compton. Este físico estadounidense dirigió el laboratorio en el que produjo la primera reacción nuclear en cadena, lo que provocó que estuviera involucrado con el papel relevante en el proyecto Manhattan. Básicamente es la investigación que se desarrolló para hacer la primera bomba atómica. Adicionalmente descubrió que esta reacción solo se produce si al menos uno de los neutrones emitidos en la primera fisión es apto para provocar una nueva. Y recibió un premio Nobel de Física en 1927, puesto que sus estudios de rayos X lo llevaron a descubrir el efecto Compton. 1923, Robert Millikan. Este joven físico estadounidense desarrolló un experimento en el cual pudo comprobar, o mejor dicho, pudo conocer la carga elemental de la electricidad y sobre el efecto fotoeléctrico, llegando a la conclusión de que la carga del electrón era de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Adicionalmente, investigó los rayos cósmicos. 1925, Werner Heisenberg. Como tal se le retribuye el principio de incertidumbre, en el cual establece que es imposible conocer simultáneamente la posición y la velocidad del electrón, y por lo tanto es imposible determinar su trayectoria. Cuando mayor sea la exactitud con que se conozca la posición, mayor será el error en la velocidad, y viceversa. Dicho esto, elaboró una ecuación la cual es delta de x por delta de p sub x mayor o igual que razón de la constante de Planck sobre 4x.
donde delta x es la indeterminación de la posición y delta p sub x es la indeterminación en la cantidad de movimiento. 1926. Erwin Schrödinger. Como tal, este físico austriaco en 1925 o 26 describe la evolución temporal de una partícula subatómica masiva de naturaleza ondulatoria y no relativista. Pero como tal se le conoce más por el paciente de Schrödinger, que es básicamente un experimento teórico en el que propone que un gato está encerrado en una caja oscura. En la caja hay un recipiente con un gas tóxico y hay un mecanismo, el cual contiene una partícula que puede ser 50% estable y 50% inestable. Entonces, al momento en que se acabe esa partícula, al momento en que desaparezca, el mecanismo se activa y rompe el frasco. Pero si no se activa, entonces no pasa nada y el gato no se muere. Lo que se basa es en un caso de probabilidad, donde dice que hasta el caso en que se compruebe si el gato está vivo o muerto, está en ambos estados, puesto que la partícula, al tener la misma probabilidad de descomponerse o de seguir estable, el gato tiene la misma probabilidad de seguir vivo o no. De igual forma, muchos lo conocemos por el modelo mecano cuántico. 1928. Paul Maurice Dirac. Fue un ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico, que contribuyó en gran parte a la forma fundamental del desarrollo de la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica. En uno de sus experimentos, él predijo la aparición de una partícula subatómica antimateria que posteriormente va a ser descubierta por Carl David Anderson. Esta partícula vendría siendo el positrón. 1932 y 1936. Carl D. Anderson. Al igual que dijimos anteriormente, él es el físico estadounidense que es reconocido porque descubrió el positrón de 1932 y el muón en 1936. Tras fotografiar las huellas de los rayos cósmicos en una cámara de niebla. Hoy en día sus estudios son utilizados en el área de la medicina, como es la tomografía por emisión de positrones. 1938. Liz Maynard. Esta mujer física austriaca descubrió en conjunto con Otto Hahn la fisión nuclear. Este descubrimiento le otorgaría el Premio Nobel de Física, pero se le fue otorgado a su compañero. 1964. Peter Higgs. Como tal, este hombre físico británico es conocido porque rompió completamente la simetría en la teoría electrodébil, aplicando el origen de la masa de las partículas elementales en general y de los bosones W y Z en particular. En pocas palabras, él creó la teoría del bosón de Higgs o partícula de Higgs, donde lanza la propuesta del modelo estándar de física de partículas, teniendo en cuenta que todas las partículas elementales y subpartículas son derivadas de la partícula de Higgs o bosón de Higgs. Murray Gell-Mann, 1969. Este físico estadounidense recibió el Premio Nobel de Física en 1969 por sus descubrimientos sobre partículas elementales. Precisamente fue él quien dio el nombre al quark. Recordemos que los quarks son los fermiones elementales masivos
que interactúan fuertemente formando la materia nuclear, y ciertos tipos de partículas llamadas hadrones junto con los leptones. Son los constituyentes fundamentales de la materia bariónica. Por ejemplo, aquí tenemos un neutrón. Como podemos ver, está compuesto de 3 bolitas de color. Ya vamos a ver cómo se llaman estas bolitas. Y alrededor está como un circulito azul. Vamos a tomar en cuenta que este circulito es blanco, ¿vale? Voy a explicar el por qué. Bueno, aquí tenemos una tabla de los tipos de quarks. Y por ejemplo, recordemos que el dibujito tenía 2 bolitas que tenían una letra D. Esas bolitas son el quark D, que significa quark down. Tiene un número cuántico isospin -1,5. Y había uno que era una bolita roja que tenía un símbolo U. Bueno, este en realidad se llama up, que es quark arriba. Y tiene un isospin +1,5. Hay otros tipos de quarks y, como ya sabemos, también hay la antimateria, es decir, los antiquarks. Tenemos el up, el down, que son los que acabamos de ver, el charm, el strange, el top y el bottom. Para aquellos curiosos, el charm fue descubierto en 1974, el bottom en 1977 y el top en 1995. Algo que debemos tener en cuenta es que caracterizaron esta variedad de los 6 tipos de quarks por sabores o flavors. Además que cada uno de estos 6 tipos puede ser de 3 clases o colores, es decir, puede ser rojo, amarillo o también verde, como por ejemplo en esta gráfica, y azul. Y para cada quark existe un antiquark. El de up es el anti-up. El de charm es el anti-charm. El top es el anti-top. Y ya van viendo por dónde va la cosa. Pero tienen que tener en cuenta que por más de que tengan estos nombres, es algo erróneo puesto que es muy abstracto. Debemos tener en cuenta que no hay como tal algo representativo en nuestra realidad como algo como arriba o abajo. Pero sí podemos tener en cuenta el color. Y por ejemplo vamos a ver que tenemos los quarks y los leptones. De igual forma los leptones tienen antileptones. Por ejemplo, el electrón tiene al positrón y el muón tiene al antimuón. Estos son otros casos, otros tipos de partículas más grandes ya están, como por ejemplo el protrón, el neutrón, el antiprotón y el lambda. Bueno, como podemos ver, el protón tiene 2 up, un down, el neutrón tiene 2 down, un up, y el antiprotón con 2 antiquark arriba, 2 anti-up y un antiquark abajo, que es el anti-down. Y como le dije anteriormente, están envueltos en una capita, ¿sí? En este dibujo, pero en realidad es que están tan unidos que pasan a ser un elemento compuesto, una partícula compuesta. Y esta partícula ya no tiene color. Esta se llama hadrón y es de color blanco o mejor dicho, transparente. Llegamos a los 70 con Wingers, Salam y Glasgow. Y el gran boom es la teoría de la gran unificación. ¿Por qué? Bueno, como ya dijimos, existía lo que es los quarks. Y bueno, surgió otro tipo de teoría para explicar el comportamiento de estos quarks.
la cromodinámica cuántica. Y junto con la electrodinámica cuántica, pues tenían todo sobre ruedas para las interacciones electromagnética y fuerte. Además de que apareció una teoría de la interacción débil, con el fin de explicar procesos radiactivos como la radiación beta o la emisión de electrones en procesos nucleares. Para contextualizar mejor un poco esto, vamos a exponer los conceptos de este tipo de fuerzas. El tipo de energía nuclear fuerte mantiene unidos los protones y neutrones en el núcleo atómico, mientras que la nuclear débil provoca algunos tipos de desintegraciones radiactivas, incluido también el decaimiento beta. Un ejemplo mucho más recurrente es que en la fuerte podemos ver la fusión nuclear y en la débil la fisión. Y por último, el electromagnetismo mantiene unido el átomo y las moléculas entre sí. Desde 1998 hasta el 2008 se empezó a construir el acelerador de partículas más grande del mundo y fue construido por el CERN, es decir, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, junto con más de 10.000 científicos y cientos de universidades y laboratorios, así como 100 países de todo el mundo. Como tal, se ubica bajo la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra, a unos 175 metros bajo tierra, y cuenta con un túnel de 27 kilómetros de circunferencia. Con este aparato se pudo conocer una partícula con una masa de aproximadamente 125 a 109 electrovoltios y que, como ya dijimos anteriormente, podría ser relacionada con el bosón de Higgs, razón por la cual se le fue otorgado el Premio Nobel de Física de 2013 a Peter Higgs y Francois Englert. Ahora, vamos a ver en qué consiste el experimento de Michelson y Morley. Como tal, a ciencia cierta podemos decir que ese trataba de explicar el movimiento de la Tierra a través del éter. Y esa es la principal razón por la que es el experimento más controversial de toda la historia sobre la física. Puesto que, como ya sabemos, el éter no existe. En realidad es un vacío, completamente vacío. Entonces, por eso, Michelson y Morley, los autores de este experimento, se sintieron tan decepcionados porque pensaron que todas sus ideas fracasaron. Pero lo que pasa es que no supieron enfocar el experimento como tal y lo que terminaron hallando es la constante de la velocidad de la luz. En ese tiempo era muy primitivo y fue en lo que se basó Einstein, precisamente porque a ellos les faltó la parte teórica y Einstein ayudó en esa parte, creando la teoría de la relatividad como ya vimos. Bueno, como tal, les acabo de explicar. Trataba de explicar cómo se llegaba los rayos solares hasta la Tierra atravesando el éter. Entonces, les voy a explicar de una forma muy sencilla. El experimento consiste en un rayo que impacta en un semiespejo, es decir, en un espejo que por un lado refleja y por el otro pues es totalmente translúcido, deja pasar cualquier cosa. Al atravesar dicho objeto, el rayo se divide en dos y cada haz de luz se dirige a otro espejo. Una vez choca con este, rebota en dirección contraria, llegando nuevamente al semiespejo. Choca con este y vuelve a rebotar, pero en dirección a una pantalla.
produciendo un patrón de interferencia. Aquí vamos a tener dos posibles patrones. Uno que, como podemos ver, tiene como el centro rellenito y otro que no. Se supone que pongamos una partícula para poder explicar mejor esto. Tenemos un rayo incidente y una partícula. Pongamos que esta partícula sea verde. ¿Listo? Entonces tenemos una partícula verde y pongamos que la otra es, no sé, roja. Listo. Entonces, esta partícula verde va a salir de este espejo en dirección a este otro. Mientras que la partícula roja va a este espejo. Y una vez que llegue aquí, va a rebotar. Las dos atraviesan este espejo nuevamente y pasan a esta pantalla, que es donde vamos a ver estos patrones de interferencia. ¿Qué era lo que pensaban obtener? Ellos decían, pongo este aparato, el interferómetro, así es como se llama, al voltearlo debía obtener un patrón de desempate y al voltearlo nuevamente debía tener un patrón de empate. También Michelson se encargó de que no interferiera los carros, o sea, la vibración de los carros o el paso de la gente. Entonces colocó el interferómetro encima de un bloque de arcilla, de un bloque de material arcilloso, y este bloque nuevamente encima de una pileta llena de mercurio. Y como obtuvo patrones de empate, entonces repitió el experimento en diferentes épocas del año y en diferentes horas del día. Y como dije, como carecía de una teoría que lo fundamentara, puesto que él está enfocado a comprobar sobre el movimiento de la Tierra a través del éter, entonces creyó que el experimento fracasó. Pero posteriormente Albert Einstein hizo la parte teórica creando la relatividad. ¿Qué es un lente gravitacional? Bueno, voy a explicarlo de forma que todos podamos entenderlo. En la astrofísica, un lente gravitacional también puede ser nombrado como lente gravitatorio. Se forma cuando la luz procedente de un objeto brillante, por ejemplo una estrella, se curva alrededor de un objeto masivo. En este caso vamos a decir que es una galaxia o un agujero negro, situado entre el objeto emisor y el receptor. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, que en esta punta que estoy poniendo acá, tenemos nuestro planeta, ¿vale? Nuestro planeta, para que nosotros podamos entender. Y en esta estrella, que ven aquí que pinté, en esta estrella, esperen que no se ve con el rojo, mejor como morado. En esta estrella, estamos viendo que ella emite la luz de forma como de circunferencia. Pero a medida en que va avanzando, esa onda lumínica, acordémonos que la luz puede actuar como onda o como partícula, aquí vamos a decir que actúa como onda, va avanzando hacia el objeto receptor, que sería nuestro planeta, atraviesa por un cuerpo masivo, que en este caso dijimos que era una galaxia o un agujero negro. Vemos que la onda lumínica ya como que se divide en dos partes. Como podemos ver, aquí tenemos una circunferencia y aquí tenemos otra,
después de que atravesó este cuerpo. Adicionalmente, podemos decir que es un efecto cosmológico que predijo Einstein con su teoría de la relatividad general. Bueno, el límite de Eddington, también conocido como luminosidad de Eddington, es la máxima luminosidad que puede pasar a través de una capa de gas en equilibrio hidrostático, suponiendo simetría esférica, una composición de hidrógeno puro, gravedad newtoniana e interacción entre materia y radiación únicamente por dispersión. Y como tal es una función de la masa del objeto.